Ok, buenas tardes. Esta es la clase de Salud Pública 5. Hoy tenemos una invitada especial que es la profesora Mercedes Marrero, de parte de COMI UCB, y nos va a dar la ponencia de Desarrollo Sostenible y Salud Pública. Sin más que decir, le dejo, profe. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor Alejandro Ríquez, miembro también de COMI UCB, por esta invitación y por ustedes estar allí para compartir esta experiencia y esta visión quizás un poco alejada de lo que ustedes normalmente están acostumbrados a ver, pero creo que les va a resultar bastante interesante precisamente por eso. Vamos a tener problemas, creo, porque no sigue la siguiente diapositiva. A ver. Les pido un poquito de paciencia porque esto está funcionando perfecto hasta este instante. Vicky, ¿estás viendo solo la primera? Sí, solo se ve la portada. No avanza. No sé si esperamos un poquitico o hacemos el plan B, que tú lo pasas. Vale, profe, ya yo coloco la pantalla. Magnífico. Voy a seguir tratando mientras tanto. Bueno, me va diciendo, profe. ¿La que estoy viendo es tu pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, la siguiente, por favor. Sigo viendo la primera. Y dejé de oírte. Ok, ya va. Pero como ustedes imaginarán, esta es una comisión de mitigación de riesgo ante desastre. El primero que vamos a mitigar el riesgo de que ustedes no puedan ver esta presentación. Entonces, con la ayuda de Vicky, tenemos un plan B, que es que se va a poder seguir haciendo las imágenes desde donde ella está y yo voy a hacer la exposición. No tenemos un plan C para que esto funcione adecuadamente. Vamos a ver. ¿Ahora sí se ve la presentación? Sí, dale la siguiente, a ver. Perfecto. No, anterior, la segunda. Perfecto. Esto es lo que vamos a ver hoy, que es COMIR, sus programas de la visión, y como marco de referencia tenemos el desarrollo sostenible, los desastres del cambio climático, salud y desarrollo sostenible. Vamos a ver los aspectos de prevención y de promoción, y después yo creo que la parte más emocionante, el futuro, los retos de transformación. La siguiente. Entonces, COMIR, no sé si ustedes lo habrán oído nombrar alguna vez, fue aprobado el 13 de diciembre de 1995 por el Consejo Universitario a fin de incorporar la reducción de riesgo ante desastres socionaturales y tecnológicos en su funcionamiento interno y en la producción académica universitaria, tanto en la docencia, investigación, extensión, en todos sus campos. Y incluye, eso está escrito al rectorado, incluye transversalmente las áreas de consolidación institucional, aspectos académicos, espacios físicos y formación ciudadana. Siguiente. Como trabajamos es definiendo lineamientos políticos, hay representantes de todas las facultades y dependencias, constituimos una comisión y con los planes estratégicos de la universidad indicamos cuáles son los lineamientos políticos de facultades y dependencias, donde la producción académica y el funcionamiento contribuye a la reducción de la vulnerabilidad del país a través de sus egresados. Siguiente. Esto tiene
por supuesto, un marco legal y normativo referido a la gestión de desastre, que incluye la Constitución, la Ley de Gestión Integral de Riesgos, la Ley de Organización Nacional de Protección Civil, etcétera. Siguiente. Y también está sujeto a acuerdos internacionales que los suscriben los distintos gobiernos, donde, por ejemplo, el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre es el que indica cuáles son las prioridades y las metas para el periodo 2015-2030. Como ustedes pueden apreciar allí, hay la comprensión de riesgo de desastre, reforzar la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar el riesgo de desastre, invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, y la cuarta prioridad, reforzar la preparación para desastres para una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Estamos haciendo el énfasis desde la comprensión del riesgo de desastre, y de ese se desprenden la posibilidad de las otras tres prioridades. Siguiente. Quiero referirles brevemente cuál es la diferencia entre lo que es el desastre y el riesgo, y cómo nosotros sí podemos, de alguna manera, a través de nuestras actividades cotidianas, influir en que no lleguemos a los desastres. Los desastres es el producto y el riesgo son los procesos. Esos no pueden ser resueltos mediante operativos puntuales. Esos procesos tienen que ver con la comprensión de la relación dinámica continua y compleja que hay entre el ambiente, el desarrollo, la sostenibilidad, la planificación, los riesgos, los desastres, pero estamos formados de otra manera. Entonces, el cambio de paradigma depende de la educación. ¿Sí? Seguimos. El riesgo es la probabilidad de que un suceso exceda un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar y en tiempos dados. Y tiene que ver con dos factores, con la amenaza, que es un factor externo al riesgo, que es el potencial de ocurrencia de un suceso capaz de causar daño, y la vulnerabilidad, que es el factor interno de riesgo, que es la disposición intrínseca a ser dañado. O sea, que el riesgo es función de amenaza y vulnerabilidad. Estas definiciones son muchas. Yo he llegado a esta que sintetiza la idea general de qué es lo que es el riesgo y dónde tenemos nosotros posibilidad de influir en que aumente o disminuya. Siguiente. Como vemos, como la vulnerabilidad es nuestra capacidad de ser dañados, hay un montón. Puede ser la natural, que es la pérdida del equilibrio, la degradación, puede ser también económica, como lo estamos viviendo, dependencia, pobreza, desempleo. También puede ser política, autonomía, comunidad de la comunidad para decisiones y la gestión. Puede ser cultural, los prejuicios, esa es terrible. Puede ser educativa, puede ser ecológica, puede ser institucional, porque tenemos una institucionalidad obsoleta y rígida. Todas esas cosas nos hacen más vulnerables ante los desastres. Siguiente. Pero, como siempre hay algo bueno dentro de lo malo, la resiliencia es la capacidad para superar las condiciones y eventos adversos, obtener un aprendizaje de la experiencia y quedar fortalecido para el futuro. Como ustedes recuerdan con las 4 metas de Sendai, esa salir fortalecido es la gracia de todo. O sea, realmente no pasar por la experiencia sin aprender. Siguiente. La gestión de riesgo, entonces, es la capacidad de los actores sociales de desarrollar y conducir una propuesta de intervención consciente, concertada, planificada, para prevenir, mitigar y atender el riesgo existente en una localidad, región o país para alcanzar el desarrollo sostenible. Siguiente. Como verán, eso es parte de un proceso. Y aquí les quiero mostrar la primera comprobación de lo que les estoy diciendo. Tenemos Carmen de Uria en marzo de 1999 y en diciembre del mismo año. Fíjense que en esa imagen del marzo está la ciudad construida, está el río donde está punteado es donde antes pasaba el curso del río, y donde está rojo es donde ese río fue desviado y construida la ciudad. El de diciembre es lo que pasó después de la vaguada de Vargas. El río volvió a su cauce normal y se llevó por delante un montón de viviendas, ¿qué está implícito allí? Ahí está implícito
un conocimiento no consciente. ¿En qué sentido? Ahí hay economistas, constructores, médicos, entidades financieras, personas que decidieron emprender, tener ahí su inversión y no tomaron en cuenta cuáles eran los riesgos. Seguramente la evidencia, pensarían ustedes que a futuro eso va a ser distinto, y el problema es que no va a ser distinto. Siguiente. Fíjense estas edificaciones, que para nada son edificaciones informales, donde en la ciudad, ambas son en la ciudad de Caracas, donde el riesgo sísmico es 5 y su máximo es 7. Y vean cómo un supuesto alarde estructural o unas omisiones, porque en el conjunto que vemos que está todavía en obra, la discontinuidad de los elementos que son los que le dan resistencia a la estructura es evidente, pero eso fue todo revestido con un material que no permite ver eso. Pero en todo caso son edificaciones formales que no es por falta de conocimiento que no se hacen bien. Siguiente. Y no es que el tema de las amenazas sea desconocido. Fíjense que tenemos referencias de que tenemos amenazas hidrometeorológicas, siempre ha habido tormentas, inundaciones geológicas que tienen que ver con los terremotos, deslizamientos, epidemiológicas, con el cólera, el dengue, antrópicas, que tiene que ver con ya la parte tecnológica y desórdenes públicos, pero que son recurrentes. Siguiente. Sin embargo, en este mapa de amenazas, donde se sobreponen todas ellas, vemos que coincide con la zona de mayor población, donde estamos reunidos todos en las peores zonas. Siguiente. ¿Cuáles son los agravantes? Principalmente es un tema cultural. La prevención no es un valor, hay un escaso énfasis ético y formativo en relación al riesgo, hay una densificación de la población urbana, un aumento de la proporción de la población en edificaciones informales. Las ordenanzas de zonificación, curiosamente, no siempre preservan el tema de la vulnerabilidad, y sobre todo esta última parte de la pobreza, la desnutrición, las enfermedades, el desempleo, la ignorancia, la inseguridad y la conflictividad, que van poniendo en último lugar todo el tema preventivo y toda la capacidad incluso de la gente de tener tiempo de pensar qué le va a pasar después, porque el ahora es tan complicado que está saturado ya de lo que tiene que resolver. Siguiente. Entonces, como comprenderán, desde el año 1995 estamos en esto en la universidad, tratando que a través de la formación en todas las asignaturas que se den en todas las facultades y en toda la producción académica, se pueda permear transversalmente esta visión de lo que son los desastres. Y ya vimos que nuestro mayor problema es cómo hacer para que ese conocimiento científico, que es el que le da lugar a normas, a leyes, a planes, incluso los acuerdos, las agendas internacionales que le acabo de mostrar y nacionales, realmente se incorporen a los valores que guían la conducta humana. ¿Cómo hacemos para que los que toman decisiones, así sea de su propia vida o del país, quieran hacer lo que saben que se debe hacer? Siguiente. Y ahí empezamos a buscar respuestas. Uno de los elementos que estamos tratando de impulsar es la conexión emocional y el significado. O sea, si no nos conectamos desde el punto de vista de nuestra propia autorrealización para sentirnos bien con nosotros mismos, no para que nadie nos apruebe ni nos diga que lo estamos haciendo bien, sino que nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Esa conexión y ese significado no te mueve a tener la conciencia de asumir toda la responsabilidad que implica la gestión de riesgo cotidiano. Siguiente. Y eso no pasa solo. Esa percepción del riesgo requiere de conocimiento para podernos dar cuenta que el medio construido y las actitudes son las que
impactan la vulnerabilidad, para bien o para mal, y que es esa percepción del riesgo lo que puede ser un factor de cambio de las relaciones de la sociedad, para ver qué se prioriza y qué no. Siguiente. Entonces nosotros desde la universidad tenemos un lugar privilegiado, pero de mucha responsabilidad, que es transformar a la sociedad. Y lo hacemos a través de sus egresados, del conocimiento, de las actividades de cultura, extensión, del servicio, pero eso está como más fácil. Lo más complicado es que debemos ser el modelaje para crear una plataforma para un adecuado ejercicio de la ciudadanía, para que eso que decimos, que debemos defender los derechos, los deberes, los valores de libertad, nosotros con nuestro comportamiento seamos capaces de inspirar a la sociedad y de que la sociedad nos crea para que podamos realmente tener algún impacto en ella. Siguiente. Y específicamente este tema de los riesgos tiene que partir de la internalización por parte de la comunidad universitaria de la importancia de la reducción de desastres y su impacto en el desarrollo sostenible para que esto se pueda repetir en la sociedad en general. Siguiente. Y de que depende la valoración, como lo decíamos anteriormente, de la percepción. Y esa percepción tiene que ser a través de la conciencia, de una visión global de lo que representa la responsabilidad ante el bien común y las implicaciones que esto tiene en nuestro comportamiento cotidiano. Debe guiarse por códigos éticos que nos unen desde lo universal a lo individual para lograr mejores condiciones de vida. Siguiente. Entonces, hasta aquí hemos visto que tenemos que buscar el equilibrio. La ciencia como valor, que es el conocimiento, debe equilibrarse con la percepción y la internalización de la vida como valor que hemos llamado vidavetización. Siguiente. ¿Cuál es el impacto de los desastres en el desarrollo sostenible? Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Fíjense que se espera que para el 2030 la población urbana estimada mundial sea el 60%. Para Latinoamérica, el 84.3%. Para Venezuela, el 98%. Sigamos. El desarrollo sostenible, como sabemos, es el que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y tiene, digamos, tres pilares: lo social, lo económico y lo medioambiental. Váyanse imaginando Venezuela con 98% de su población en áreas urbanas, y que el desarrollo sostenible se logra cuando lo social y lo económico da lugar a lo equitativo, cuando lo medioambiental y lo social da lugar a lo vivible, y cuando lo económico y lo medioambiental da lugar a lo viable. Siguiente. Como lo habrán visto en otras oportunidades, hay una agenda de las Naciones Unidas que apunta hacia los objetivos del desarrollo sostenible para el periodo precisamente 2015, que termina en 2030. Si ustedes ven allí todos esos 17 objetivos, los cuales todos son muy importantes para lograr esa condición de sostenibilidad, verán que están dos destacados que son los que pudiesen dar lugar al cumplimiento de los otros 15. Y estamos trabajando sobre el tema de la educación de calidad y de las alianzas para lograr esos objetivos. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que ahí no dice nada de riesgo, en lo que les acabo de enseñar. Entonces fíjense que esta línea continua inclinada de color amarillo sería la línea esperada del horizonte de un desarrollo sostenible normal. Cuando en los países se toman previsiones, cuando la población tiene conciencia de eso, sucede como en esa línea verde, que cada vez que se produce un desastre cambia bruscamente de posición, pero rápidamente retoma esa línea continua esperada. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? Por todo lo que ya hemos visto, por recursos, por todos los tipos de vulnerabilidades y de problemas que tenemos, pues hay una evolución diferente. Cada vez que pasa un desastre nos alejamos más
de esa línea esperada y quedamos con una brecha. Si pensamos en Venezuela en los últimos años, que no ha habido unos desastres tan marcados, pero sí continuos, podemos entender también cómo esa brecha cada vez es más grande. Siguiente. Siguiente. Riesgo como factor de desarrollo es importante verlo, porque si bien es cierto que hay unas pérdidas directas, que son las que suelen salir en la prensa, en las noticias, que tienen que ver con las víctimas, la infraestructura, etc., hay unas indirectas que son sus efectos sociales y económicos, que son mucho más allá del tiempo y de reconstrucción que requieren las pérdidas directas físicas. Siguiente. Vamos a ver entonces ahora cómo ese cambio climático impacta los desastres, que es una cadena de impactos. Como saben, lo que llamamos el efecto invernadero es que la atmósfera permite ingresar energía térmica del sol y que se convierte en energía calórica, pero la mayor parte del calor es reflejado al espacio otra vez. Hay una fracción que es retenida por los gases de invernadero presentes en la troposfera. Si en las formas de desarrollarnos hay cambios, y especialmente el uso de combustibles fósiles como carbón, hidrocarburos, son los prioritarios, si aumentamos a eso la deforestación, se aumenta la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso hace que se retenga más calor, y que eso aumenta la temperatura del planeta. Veamos la siguiente. Entonces, ese aumento de temperatura impacta distintas áreas. Hay destrucción de ecosistemas, hay inundaciones de costas, hambrunas, migraciones masivas, intensificación de desastres naturales. Siguiente. Por ejemplo, mire esta iglesia en Potosí, estado Táchira. Imagínense cómo era el sitio donde estaba y cómo, a consecuencia de los cambios climáticos, de pronto la iglesia se desaparece. Veamos la siguiente. Esta fotografía es muy interesante porque fue tomada de un archivo de CNN y como lo describen, es que el problema es que ese sector, que es al lado del lago Valencia, fue víctima de los caprichos climáticos. O sea, el problema no es que la construcción está demasiado próxima y que no se tomaron en cuenta los cambios de la naturaleza. El problema son los caprichos climáticos. Y eso hace que seamos como invulnerables a tomar las decisiones correctas, porque si son los caprichos climáticos, ¿qué podemos hacer? Siguiente. Llegamos al campo de ustedes. ¿Qué tiene que ver el cambio climático en la salud? Como sabemos, hay objetivos de prevención y hay objetivos de promoción, y en ambos se pueden observar los impactos del cambio climático. Siguiente. Como por ejemplo podemos ver aquí, los aumentos de los niveles del CO2 tienen que ver con las condiciones climáticas severas, pero y esto a su vez produce lesiones, afectaciones en la salud mental, pero también por otro lado produce calor extremo, y eso afecta insuficiencias cardíacas, insolaciones. Por la otra parte, digamos que el aumento de la encefalitis. También el aumento de eventos climatológicos tiene que ver con el impacto de la calidad de agua, y eso tiene que ver con cólera, etc. Vamos a ver la siguiente. Yo les dejo aquí esta referencia. Hay un sitio en este que les señalo, www.ucbe/Comir, donde están las memorias del 20 aniversario de Comir. Allí hay algunos temas de interés que tienen que ver con todo esto de la diabetización. Y con relación a la salud mental, salud física, les traigo a colación que se refiere al cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores. A ver la siguiente. Siguiente. Y aquí hay una gráfica que muestra cómo desde esa perspectiva
multidisciplinar, la malaria, aparte de ser una enfermedad, es un elemento que está afectado por los factores físicos naturales, el clima, biológico, el ciclo del vector, las políticas de salud pública, los patrones culturales. Y entonces, para realmente reducirlo, además de saber cómo prevenirlo, hay que tener y conocer estas herramientas que pueden inducir a unas políticas públicas de salud que reconozcan que hay una relación entre estos factores y puedan ser capaces de prevenirse a otro nivel. Siguiente. Y ya desde esa perspectiva, pues vemos como el clima tiene que ver con el efecto del invernadero, eso hay cambios climáticos, hay eventos extraordinarios, hay consideraciones de lo que es el fenómeno del niño y de la niña que afectan al vector y que en definitiva tiene que haber una alianza entre todo lo que es el sector científico, una gestión política diferente. Siguiente. Le voy a mostrar brevemente unas imágenes que tienen que ver con los espacios donde ustedes se desarrollan, donde habitan y donde desde la perspectiva de la salud a veces no es su foco inmediato. La invitación es a despertar esa percepción de cuáles son los factores que pueden convertirnos en aumentar en actores para aumentar o reducir la vulnerabilidad de esos sitios y por tanto de todo lo que es la salud que pretendemos darle a nuestros pacientes. Siguiente. Los hospitales pues son muy vulnerables frente a desastres socionaturales y en este ejemplo vamos a hablar específicamente del tema de sismos. Ya les expliqué que en Caracas, porque donde estamos, tiene un factor 5 de riesgo y en total son 7. Y hay una serie de consideraciones que hay que tener en mente, aunque ustedes no estén asociados a la organización o a la dirección del sitio donde están trabajando, sí pueden ser unos elementos de toma de conciencia. Dado que tenemos estos factores, la tasa de ocupación, que la supervivencia de los pacientes depende de que todo funcione bien, de que en caso de emergencias las instalaciones médicas son esenciales y deben seguir funcionando con posterioridad a un desastre, y que se depende altamente de servicios públicos como agua, electricidad, etc. Siguiente. Un ejercicio, yo soy arquitecto, y un ejercicio que lo invito mucho a mis estudiantes es a imaginarse donde se están moviendo en otras condiciones, por efectos de un viento, por efectos de sismo, por efectos de inundación, por efectos de explosiones, de lo que sea, cómo sería el comportamiento para así, sin mayor necesidad de especificidades, ya tener una idea de qué es lo que hay que corregir. Siguiente. Cuando se produce un desastre sísmico, por ejemplo, la demanda aumenta no solamente por el desastre, aumenta si dentro del sistema de salud también hay un desastre. El desastre sísmico no podemos hacer nada con él, pero toda la organización previa y que se pueda seguir trabajando en las mejores condiciones sí depende de nosotros. Siguiente. Hay algunos elementos no estructurales que los tenemos allí, estamos acostumbrados a verlo con otros ojos posiblemente, que tienen que ver con los aspectos arquitectónicos, el equipamiento, las instalaciones básicas, que todas ellas deben funcionar en dos modos, en el modo cotidiano normal y también ante cualquiera de los escenarios de riesgo que se pudiesen presentar. Siguiente. Por ejemplo, unos elementos muy descuidados son los accesos. Hay que estar atento a cómo sería la accesibilidad, si por inundaciones, por sismos o lo que sea, algo, por ejemplo, yo me fui a vacunar en el auditorio de medicina y allí en la puerta había una bombona y había gente sentado
arriba de la bombona. A lo mejor cotidianamente la gente piensa que eso puede ser un buen banquito, pero no se da cuenta que está sentado en una bombona. Entonces, estas cosas de percepción y de conocimiento son interesantes empezarlas a despertar para hacer algo, ¿no? Por supuesto, para entonces tomar previsiones y pedir soluciones. Siguiente. Hay que clasificar los equipos, entender cuáles son los indispensables, los esenciales, cuáles son los dañinos, porque hay unos que se pueden constituir en armas que te pueden herir, cuáles son los que pueden causar caos y cuáles son los que no son necesarios para una atención de emergencia, que esos tienen otra categoría. Vamos a ver en la siguiente, en qué se expresa esta situación. Por ejemplo, fíjense que esos equipos, si no están correctamente dispuestos y anclados para asegurar su continuo funcionamiento, por una parte no funcionan y por otra parte pues le hacen daño si caen sobre los pacientes que están al lado. Siguiente. Los insumos para la respuesta, por ejemplo, posteriormente a un sismo, deben estar clasificados y ubicados de tal manera que sean accesibles. Siguiente. Toda la información clínica, los archivos, los equipos que tienen todas esas historias, tienen que tener un plan B, tienen que tener una manera de ser preservados en tiempos de emergencia. Hay que pensarlo antes. Siguiente. Debe haber dispositivos que limiten el desplazamiento o vuelco de suministros esenciales. Esto ha pasado muchísimo. Ha causado incendios. A veces los incendios son hasta peores que el mismo sismo. Siguiente. Hay algún tipo, por sus dimensiones o por sus contenidos de mobiliario, que también requieren ser fijados de una manera especial y ver cuál sería su comportamiento si se produce algún desastre que afectaría, que impactaría. Siguiente. Esto, por supuesto, las instalaciones básicas, cómo están fijados, cómo les da estabilidad, cómo esa conexión se mantiene unida, si hay esas uniones deben ser flexibles, deben ser seguras. Siguiente. Las instalaciones básicas, como les decía, tienen que ver con los puntos de almacenamiento y pensar hasta cómo se llega a su disposición final. O sea, es todo un proceso de seguridad que no debe afectar a la edificación médico-asistencial. Siguiente. Esta es la parte que les digo que es más interesante. Yo espero haberles sembrado muchas dudas, pero también espero haberle abierto algunos caminos para que podamos transformarnos. Nosotros tenemos un súper profesor actualmente que se llama COVID-19, que nos ha movido el piso y nos ha mostrado que todo tiene que ver con todo, tal como se sabía, pero no lo habíamos percibido, y que además de eso, la incertidumbre es el norte para cada minuto. Y debemos acostumbrarnos con felicidad y tranquilidad a que eso es así y a trabajar así. Vamos a seguir adelante para ver qué podemos hacer. El conocimiento, la posición. Hay un ser maravilloso que se llama Edgar Morin, que es de la UNESCO y ESAL, y él tiene un libro que se llama Los 7 saberes para la educación del futuro, en el cual dice que esa educación tiene que partir de la globalidad, la complejidad, la interdependencia, la incertidumbre y la ética. Y yo agrego el compromiso y la proactividad. Todo eso es lo que nos va a poder dar sostenibilidad sobre la salud, sobre la vida, sobre el futuro. Siguiente. Ya no es posible pensar en que las respuestas sean solamente de uno de los ámbitos, lavarse las manos y ya, ¿no? Sabemos que COVID afecta a toda la sociedad, pero también eso tiene que ver con la recesión y que también tiene que ver con el cambio climático y que las olas son múltiples, o sea, la realidad es compleja. Todo el tema de la especialización nos sirve para ir avanzando en parte del conocimiento, pero no podemos olvidar la interacción y la globalidad. Siguiente.
Y estamos, desde el 2018, convencidos de que necesitamos, ante todo, centrarnos en la formación de la ciudadanía universitaria resiliente, donde a toda la comunidad le hemos estado dando cursos de manera presencial, con 3 módulos. Vamos a ver cuáles son los siguientes. La introducción es la ciudadanía, y eso tiene que ver con la identidad, la pertenencia, los derechos, los deberes individuales y colectivos. Es entendernos en distintos ámbitos, como responsables del planeta, responsables de la salud, responsables de todo, de la ciudad donde vivimos, de nuestra universidad. Y en eso, la expresión de la ciudadanía universitaria, sentirnos muy orgullosos y difundir todos los valores que tenemos sobre ella, porque eso nos empodera y nos da norte de cómo nosotros podemos contribuir con el país y con el mundo a través de nuestras acciones. Siguiente. Uno de los elementos que difundimos en ese curso es para el arraigo, es que la ciudad universitaria es una de las 5 únicas universidades que son Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, y tenemos en ese curso una oportunidad de saber cuáles son nuestras responsabilidades para protegerlos ante las amenazas y los riesgos. Siguiente. Siguiente. Este tema, que pareciera extrauniversitario, realmente es el centro de todo. Podemos ver en nuestra vida cotidiana cómo, si no tenemos el manejo de las emociones y sabemos cómo gestionar los conflictos, pues ninguna de las otras cosas se puede desarrollar. No puede haber un entendimiento para hacer ninguna función, ningún desarrollo de investigación, ninguna gestión médica, nada, si no tenemos esto controlado. Y de eso también hablamos en ese curso de Ciudadanía Resiliente. Siguiente. El módulo 3 es sobre los riesgos, y los riesgos en la universidad son reflejo también de los riesgos a otro nivel. Tenemos que relacionar lo que es gobernanza, institucionalidad, hacer seguimiento y control, tener la formación ciudadana como un norte y una continua capacitación para que haya conciencia en autoridades, personal, estudiantes y visitantes de cuáles son sus responsabilidades. Y además, en una ciudad universitaria como la nuestra, donde tenemos tantos escenarios, tenemos diferencias en accesibilidad, en infraestructura, en actividades, hay horarios distintos, amenazas diferentes, vulnerabilidad y resiliencia. Y sobre todo eso tenemos que tener conciencia para adecuar esas situaciones y reducir la vulnerabilidad. Siguiente. En este módulo de riesgo se incluye la gestión para la resiliencia. Aquí les quiero compartir unos grandes hallazgos. Uno es que ante la resiliencia hay que tener alianzas y procedimientos de contingencia ajustados a lo que se puede, a lo que hay en el país, lo cual se puede resolver situaciones puntuales en paralelo a los otros procesos más complejos que tardarán más tiempo. Pero sobre todo, en esta época de que todo es difícil y posible, hay que hacer uso de una metodología que se llama indagación apreciativa, que se basa en identificar las fortalezas y las oportunidades para lograr los objetivos, y que las propuestas sean factibles, sean consensuadas y puedan modelar a la sociedad. Esta es una llave para el futuro bien interesante que los invito a seguir. Próxima. Nosotros, este programa introductorio, en la pospandemia, a partir del año que viene, vamos a incluir otros temas como la alfabetización para el conocimiento, los derechos humanos, la salud integral y el desarrollo sostenible, y vamos a hacerlo de manera mixta, presencial y a distancia, para que llegue a toda la comunidad universitaria y seamos nosotros entonces los promotores de esa nueva manera de ciudadanía. Siguiente. Y esa ciudadanía que nosotros estamos impulsando y formando se debe convertir en un ejercicio de ciudadanía universitaria. Y para ello estamos formando la red de grupos voluntarios UCB 300, porque independientemente de la diáspora, de las ganas de la gente de tener otras actividades, hay grupos voluntarios que tienen su propia fuerza, su propia
intereses dentro de la universidad que podrían articularse a través de una red y a los cuales con la formación ciudadana y buscando incentivos institucionales, si son profesores, estudiantes o empleados, que acrediten ese tiempo a sus carreras, pueden incorporarse en las diferentes fases de gestión de riesgo y pueden ser un medio alternativo de comunicación y de acción muy importante a la hora de cualquier contingencia, que a su vez van a replicar en el sitio donde viven, a su familia, a sus sitios de trabajo. El próximo 14 de diciembre vamos a tener un evento para concretar este proyecto de red de grupos voluntarios. Los invito a participar. Vicky tiene la invitación y el link. Siguiente. Bueno, este es el último mensaje, que la pandemia y la pospandemia es un terror, pero es una inmensa oportunidad de ajustar el rumbo para un futuro mejor, porque muchas de las cosas que sabíamos y no hacíamos se han hecho evidentes a través de esta situación y bueno, sería muy tonto no aprovecharlo. Esto es todo lo que traía para compartirles y si tienen alguna pregunta, pues a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, profe, por esta clase tan maravillosa de enseñarnos todo lo que es el cómic, los proyectos que tienen. Y estamos súper agradecidos desde todos los estudiantes de quinto año que están viendo Salud Pública 5 y de parte del doctor Rígez estamos súper agradecidos. Bueno, ahorita abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna, puede con todo el gusto abrir su micrófono o la escribe por el chat y se la comunicamos a la profesora.